estudiar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, y vamos a ver los versículos 21 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 21 en adelante. Antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en tu presencia. Pedimos, Señor, que seas tú dándonos sabiduría, Señor, para poder estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el estudio anterior veíamos que el apóstol Pablo va hacia Roma. Pero en la trayectoria del viaje, él va en un barco y hay una tempestad. Y veíamos en el estudio anterior acerca de que esta tempestad pues ha servido para que el apóstol Pablo pueda también focalizarse en algunas cosas importantes acerca de cómo manejar situaciones en tiempos difíciles. Las situaciones en tiempos difíciles, no cualquiera quiere enfrentarlas. Es decir, que los tiempos difíciles casi siempre todo el mundo trata de evadirlo, todo el mundo trata de apartarse, todo no quiere enfrentar las dificultades. Más sin embargo, aprendimos en el estudio anterior que allí iba un varón de Dios, en ese barco iba una tripulación de más de 200 hombres, y el barco estaba en peligro de ser destruido por la tormenta, y bueno, había posibilidades de naufragar. Entonces vemos ahí al apóstol Pablo tratando de orientar a la gente, pero la gente no quería escuchar. Y entonces vemos un problema cuando la gente no quiere escuchar, ¿verdad? Es lo mismo cuando nosotros tratamos de enseñar la palabra de Dios y insistimos, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces es muy difícil, ¿no? Para los que estamos enfrente aquí. Solo sería como hablar y hablar y hablar, ¿verdad? Pero si no hay retención de la palabra y no hay aplicación práctica, pues no tiene sentido, ¿verdad? Estar hablando aquí, y si no se aplica la palabra de Dios, si no se aplica la palabra de Dios, entonces vemos que hay dificultades. Entonces, y en la vida de los creyentes pueden haber diferentes situaciones de la vida. Algunos podemos enfrentar las cosas por medio del poder del Espíritu Santo o el poder de Dios en nuestra vida, y algunos podemos enfrentar las situaciones en nuestra propia carne. Pero bien es cierto, y a través de la Biblia podemos entender que las situaciones, cuando las enfrentamos a través de la carne, siempre vamos a estar angustiados, desesperados, vamos a tener problemas para resolver situaciones que para nosotros nos parecen imposibles, ¿verdad? Ahora, entonces lo que veíamos en el estudio anterior nos da la apertura para poder entender algunas verdades en nuestra vida como creyentes. Y en primer lugar, necesitamos entender que nosotros debemos depender del Señor. Amén, hermanos. No hay otra forma de vivir la vida cristiana. O dependemos del Señor o fracasamos en nuestra propia fuerza, ¿verdad? Y si lo comparamos con un barco que va en una tempestad en el mar, nuestro barco se hunde, ¿verdad? Entonces,
necesitamos enfrentar las cosas dependiendo del Señor. Y eso precisamente fue la focalización del estudio anterior. Necesitamos depender del Señor. Ahora vamos a ver el versículo 21. Dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, pues en pie en medio de ellos dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ahora en este versículo 21 vemos que el apóstol Pablo está diciendo: si ustedes hubieran escuchado, no estaríamos en esta situación, no estaríamos en este problema. Hermanos, cuando el Señor nos habla, necesitamos entonces saber escuchar. Y cuando el Señor nos habla, necesitamos entender que nosotros debemos de dejar que Él maneje nuestras situaciones. Y de hecho, las situaciones de nuestra vida, a veces nosotros no las podemos manejar. Hay cosas que no las podemos manejar. Y entonces el apóstol Pablo dice, bueno, nos enseña aquí: si ustedes hubieran oído, no estaríamos en situación semejante. Y eso puede pasar en todas las áreas de la vida cristiana, ¿verdad? Y cuando los creyentes escuchan el consejo y no lo aplican, entonces casi que es seguro que el inquietud de las situaciones va a afectar grandemente nuestra vida espiritual. Y Pablo está diciendo aquí: si ustedes hubieran oído y no hubiéramos zarpado, no estaríamos en tal situación. Ahora entonces, pero Pablo les está advirtiendo: bueno, vamos a recibir este perjuicio y pérdida. Pablo estaba enfocándose en que la situación estaba tan difícil que iban a tener pérdidas. ¿Pero pérdidas de qué? Estudiamos en el miércoles pasado que Pablo no iba, los tripulantes no se iban a perder, que bueno, todos iban a vivir, pero que el barco iba a perecer. Solamente la pérdida de la que Pablo está hablando del barco y el trigo que llevaban ahí, ¿verdad?, en el barco, las cosas materiales nada más. Ahora, pero piense, hermano, si se destruye el barco, gracias a Dios que este barco llegó allá cerca de la orilla de la playa, ¿verdad? Pero imagínense que hubiera pasado que en medio del mar el barco se destruye. ¿Cuánta gente iba ahí que hubiera necesitado un pedazo del barco cada quien para ir sostenido y nadar hasta donde pudiera, ¿verdad? Así que más de 272 parece personas que iban ahí necesitaban un medio para sostenerse y poder llegar a la tierra, pero gracias a Dios no pasó eso. Veamos el versículo 22 y ahora vamos a ver una predicción del apóstol Pablo aquí en el versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Aquí tenemos el versículo que habla de las pérdidas que iban a tener. Y él le dice: tengan buen ánimo. Bueno, siempre hay quienes que sí saben consolar, ¿verdad?, a los que están desanimados. Una de las grandes cosas que debemos de aprender, hermanos, que consolar no es fácil.
no es muy fácil consolar. Y a veces cuando queremos consolar, lejos de consolar, ponemos a la gente a pensar que la situación está más difícil de lo que pensaban, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, solo voy a tomar un ejemplo. Cuando vamos a ver los enfermos, necesitamos saber hablarle a los enfermos. No es simplemente ir a hablar y hablar, ¿verdad? No. Un enfermo necesita palabras verdaderas, de aliento o de las situaciones que pueden pasar. Pero hay que saber decirlo, ¿verdad? Ahora entonces, cuando vamos a ver a un enfermo y está grave, hay dos posibilidades. ¿Y cuáles son las dos posibilidades? Una, que el enfermo reciba un milagro, ¿verdad? Cuando oramos por ellos. Y otro, que puede morir. Ahora entonces, pero a veces vamos a ver el enfermo y cuando vemos al enfermo que está grave y le dice, bueno, y delante de él, está grave, hermano, quién sabe, entonces esas no son palabras de aliento, no, quién sabe. Cuando decimos quién sabe, creo que se va a morir, le estamos diciendo, ¿verdad? Como cuando un señor amigo de mi suegro estaba en el hospital grave, con la cabeza así hinchada, ¿verdad? De una bala que le pegó en la cabeza. Estaba tan hinchado que se miraba como un monstruo, ¿verdad? Ahí, tan inflamada la cabeza. Ahora entonces, si llega el amigo y le dice, Miguel, yo creo que vos ya te vas a morir. ¿Se acuerdan las palabras de aliento que le estaba dando al enfermo que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Uno debe de saber hablar a los enfermos y de saber decir las cosas. Pablo aquí dice, bueno, estamos en un problema. El hecho que haya un problema no significa que debemos de ignorarlo, no. Estamos en un problema, pero tengan ánimo. Ahora, entonces, es decir que los problemas debemos de enfrentarlos así, ¿verdad? Con ánimo. Y eso es lo que cuesta, ¿verdad? Enfrentar los problemas con ánimo. Casi siempre que los problemas nos desaniman. Y por eso es que Jesús tuvo que dar muchos consejos a veces. Por ejemplo, nos desanima que cuando no hay comida, nos podemos desanimar y decir, Señor, pues, ¿y por qué es que estoy pasando hambre? Y a lo mejor cuando no era creyente no le faltaba la comida, ¿verdad? Entonces, Señor, ¿por qué estoy en esta situación? Y Jesús dijo, ¿qué se preocupa? ¿Qué van a comer? Como que le doy de comer a las aves. ¿No van a comer ustedes? Les he dado la vida que es mayor que las demás cosas. Si Él nos ha dado la vida, nos va a dar lo que nos falta. Ahora, entonces, aquí estaban casi naufragando, estaban en una situación difícil, pero Pablo dice, fíjense que hasta este momento atrás no habían querido escuchar a Pablo. Y los soldados y los del barco estaban haciendo todo lo que ellos creían, ¿verdad?, hacer. Es decir, que estaban enfrentando la situación bajo su propia fuerza. Pero a partir de aquí, Pablo toma el liderazgo en el barco. Y si ustedes se fijan bien, ahora Pablo toma el liderazgo del varón de Dios. Otra cosa importante, ¿no? El varón de Dios tomando el liderazgo. Un pastor bautista allá en el Agua Caliente era muy reconocido y yo creo que allí en ese lugar hasta una placa fue por su nombre. El hermano de Agua Caliente era un hermano muy sobresaliente allí en esa comunidad.
Es decir, que él manejaba la comunidad, pues él tomaba el liderazgo de todo. Había gestiones para ir a arreglar la carretera, el hermano Nolasco iba ya a la alcaldía de la Unión a pedir proyectos. Había que hacer un puente, el hermano Nolasco iba a gestionar para que le hicieran un puente. No había teléfono, el hermano Nolasco fue a gestionar que pusieran un teléfono. No había casa donde poner el teléfono, en la casa del hermano Nolasco estaba el teléfono. Y el hermano Nolasco, para saber que había llamada telefónica para alguien de la comunidad, donaba una campana. Y venía un cipote a la carrera a preguntar para quién era la llamada. Y el niño venía a la carrera a avisar para quién era la llamada, porque era de esos teléfonos de antes que íbamos a hacer, ¿verdad? Y eran unos teléfonos grandotes, negros, de que había que darle un montón de vueltas, una cosa. Ahora entonces, y el hermano Nolasco hacía todo eso, allí en esa comunidad. Ese hermano ahí, cuando falleció la comunidad, cuando estuvo grave la comunidad, le puso a una persona que lo cuidara. La comunidad le puso a la persona, ni siquiera la iglesia, no que la comunidad. Le pusieron a una persona que lo cuidara. Entonces, ahora Pablo va a retomar aquí el liderazgo y en este versículo 22 dice: pero ahora os exhorto. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. A tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ahora entonces, hermano, ¿cuál es la importancia aquí en este versículo? Bueno, la importancia que tiene este versículo 22 es que tenemos un hombre de fe. Tenemos un hombre de fe. Los hombres de fe son importantes en una iglesia, o mujeres de fe también. Pero son importantes porque son los que dan ánimo y sacan adelante muchas situaciones, ¿verdad? Con sus palabras confortantes a través de la palabra de Dios, ayudan, son de mucha ayuda. Y este hombre dice: no tengan miedo, no va a haber pérdida humana, solo la nave. Ahora entonces, ¿qué es lo que vemos entonces aquí? A un hombre que confiaba en el Señor. Ahora, y el apóstol Pablo escribió, me parece que en la carta a los Filipenses, escribió: yo sé a quién he creído, y es poderoso para guardar mi depósito. Ahora, hermanos, solamente se podría escribir eso por alguien que ya lo hubiera vivido, ¿verdad? Yo sé a quién he creído. Hermanos, ¿a quién ha creído usted? A ese Dios arruinado, que no puede hacer nada, a ese Dios que está allí, ¿verdad? Como el Dios que invocaban los sacerdotes de Baal en el tiempo de Elías. Pues tenemos el Dios de Elías nosotros. Es que el Dios de Elías es el Dios todopoderoso, ¿verdad? Y en ese es el que hemos creído. Y el apóstol Pablo dice: yo sé a quién he creído. Ahora entonces, en primer lugar, vemos aquí en esta predicción de Pablo de que no iba a haber pérdida humana. Está implícita la fe de este hombre ahí. Bueno, y las promesas de Dios. Confiaba en las promesas de Dios. Ahora, hermanos, necesitamos confiar en las promesas de Dios, cada uno de nosotros. La vida del cristiano es de confiar, confiar y confiar, ¿verdad? Confiar en lo que Dios ha prometido. Ahora entonces, y Él no nos va a dejar sin cumplimiento de las promesas. Él ha prometido, Él va a cumplir. Ahora entonces, por eso necesitamos ser personas de fe, creyentes de fe. Ahora
va a haber pérdida de la nave. Versículo 23. Vamos a ver en el versículo 23, vamos a ver al Dios en el cual Pablo había creído. Dice, porque esta noche ha pasado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Ahora, hermano, esto es algo maravilloso, ¿verdad? Maravilloso, pero a veces a nosotros nos cuesta entender. ¿Cuántas veces pasa el Señor con nosotros y no lo hemos dado cuenta que Él estaba? ¿Verdad? Entonces, pero Pablo dice, no hombre, el Señor mandó un ángel y Él ha estado la noche conmigo. Ahora entonces, hermanos, si el Señor está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros, dijo el apóstol Pablo en la carta a los romanos, ¿verdad? Si Dios es con nosotros, ¿quién? Ahora entonces, Pablo conocía bien, bueno, que este ángel le trajo el mensaje de Dios, y por eso él dice, bueno, yo no tengo ningún miedo, porque yo sé a quién he creído, sé a quién es mi Dios y sé a quién sirve, ¿verdad? Bueno, entonces vemos aquí que esto es lo que necesitamos los creyentes, saber quién es nuestro Dios, saber a quién hemos creído y saber que Él está con nosotros en medio de las circunstancias. Ahí está con nosotros. Ahora entonces, una vez un hombre se burlaba de una creyente. Era una mujer sola con un hijo y era muy pobre. Entonces la mujer, el hijo le dice, mamá, tengo hambre, necesito que me des comida. Y le dice la mujer, no puedo darte comida, hijo, porque no tengo. Pero ¿sabes qué? Vamos a orar. Y el Señor nos va a contestar la oración y nos va a dar la comida que necesitamos. La mujer se arrodilló cerca de una ventana, iba pasando el vecino, incrédulo, porque se burlaba de la hermana en Cristo. Se acercó a la ventana y vio que la mujer estaba llorando, orando ahí, pidiéndole comida para su niño al Señor. Y viene, dice el hombre, voy a engañar a esa mujer. Voy a ir a traer la comida y se la voy a poner ahí para que piense que Dios le ha contestado la oración. Fue la mujer, el hombre trajo la comida, se la pone en la ventana a la mujer, y la mujer, cuando se levantó de la oración, ya ves, hijo, le dice al niño, y ya contestó la oración del Señor, aquí está la comida, mirad. Ya tenemos comida, y ya le dio de comer al niño, y el hombre se acercó a la ventana y se reía, ¿verdad? ¿Y por qué se ríe? Le dice la señora. Porque vos pensás que tu Dios es el que te ayudó a que le estabas pidiendo. Yo fue que voy a traer comida y te puse ahí. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Porque le ablandaste el corazón al vecino para que me trajera comida. ¿Qué pensó la mujer? ¿Quién contestó la oración? Dios. Pero el hombre se fue pensativo y dijo, yo pensé que esta mujer la iba a poder engañar. Y te pudo pensar, verdaderamente Dios me conmovió para darle comida a esta mujer. Y se puso a pensar, ¿verdad? Pero la mujer dijo, gracias, Señor, porque tú me has dado comida este día. Ahora entonces, conmoviste a este vecino para que me diera de comer. Ahora entonces, y esas son las cosas que pasan. Y a veces pensamos que nosotros nos burlamos de Dios y Dios puede usar a cualquiera para poder ayudar a los creyentes, ¿no? Entonces, aquí Pablo dice, bueno,
esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. ¿De quién decía Pablo que era él? De Dios. Ahora, hermanos, qué bonito este versículo, ¿no? ¿De quién somos nosotros? De Dios. En la realidad así es, hermano. Bueno, en la realidad de Dios en la vida así es. Pero a veces quien se olvida de Dios somos nosotros. Dios no se niega a sí mismo, ¿verdad? Ahora entonces, y él dice a quién sirve. Ahora, hermanos, y otra palabra importante, ¿a quién servimos? ¿A quién servimos? Hace poco un hombre se fue un poco molesto de ir de la casa, ¿verdad? Porque mi esposa le dijo que había hijos de Dios y hijos del diablo. No puedo, dice, no puedo aceptar eso. Y los que somos buena gente, pero que no estamos ahí ni con uno ni con otro, ¿y a dónde quedamos? Pues, ¿verdad? ¿A dónde quedamos? Pues no hay término medio, o es de Dios o es del diablo, ¿verdad? Se fue molesto. ¿A quién servimos? Y el hombre dice, no, yo le sirvo a Dios de una manera, no como le sirven los creyentes. Yo hago buenas obras y así sirvo. Y yo creo que con eso basta para que yo sea aceptado por el Señor. ¿Será cierto eso, hermano? No. Si no pone su fe y su confianza en Cristo, no puede haber nada. Ahora entonces, y él dice, Pablo, yo sé a quién sirvo y nosotros sabemos a quién servimos. Ahora entonces, y le preguntaron a una niña muy pequeña en el kinder, le preguntaron, bueno, le dijeron, ¿y tú crees en Dios? Yo sí, dijo la niña. Y la maestra le dijo, yo no creo, dice la maestra, no creo que haya Dios. ¿A dónde está tu Dios? Le dice a la niña, ¿verdad? ¿A dónde está tu Dios? Bueno, entonces la niña le dijo, Dios no se puede ver, porque es espíritu. Peor, le dijo la maestra, ¿verdad? Si tenemos un Dios que no se puede ver, pues mucho menos se puede creer. Ahora entonces, hermanos, pero la fe de una niña tan pequeña, ¿verdad? Apenas de 5 años. Entonces, y le dice la niña, ¿podría ver el sol usted? No, le dice la maestra, no la puedo ver porque si me quedo viendo voy a quedar ciega. Por eso es que no podemos ver al Señor. Porque es tan poderoso que si nosotros lo veríamos, tiene tanto poder para que nosotros pudiéramos morir y no poder contemplarlo. Por eso el Señor simplemente es espíritu para que nosotros podamos vivir. Ahora entonces yo sé a quién he creído. Ahora, hermanos, no necesitamos una estampa, no necesitamos una imagen, porque simplemente necesitamos tener nuestra fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso es suficiente, ¿verdad? Pero lo que sabemos y estamos confiados los creyentes es que un día vamos a estar frente a frente, le vamos a ver cara a cara, ¿verdad? Tal como es. Y eso es lo que confiamos nosotros como creyentes. Bien, entonces vemos en el versículo 20, vamos a ver el siguiente versículo. Dice, versículo 24, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí que Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Ahora, en este versículo podemos ver la gracia de Dios. En este versículo sabemos, hermanos, que la gracia de Dios Pablo estaba seguro que no iba a morir. No iba a morir porque él confiaba en lo que Dios decía. Y Dios decía, necesitas comparecer
ante César. Y César no estaba en el mar, hermano. César no estaba en la isla inmediata donde iban a llegar. César estaba en Roma y tenía que ir a Roma. Por eso Pablo dice, bueno, si el Señor quiere que yo vaya hasta allá, entonces no vamos a morir. No vamos a morir. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo estaba seguro, su fe estaba arraigada, porque era necesario que él compareciera ante César y decía, pues si el Señor quiere, necesito llegar allá y el Señor me va a llevar allá. Ahora entonces, no es el poder ni la fuerza del hombre, es el poder de Dios actuando, hermanos, en la vida de los creyentes, ¿verdad? Es el poder de Dios actuando en la vida de los creyentes. Y hermanos, simplemente somos seres humanos tan frágiles. Eso debemos de entenderlo. Somos seres humanos tan frágiles. Pero si el Señor quiere guardarnos de aquí para allá 70, 80 años, 100 años, lo que el Señor quiera, vamos a llegar. Pero el Señor quiere que mañana desaparezcamos de aquí, hasta mañana llegamos. Es decir, que somos tan frágiles que todo lo que pasa en la vida de un creyente se debe al poder de Dios únicamente, ¿verdad? A eso se debe. Y por eso Pablo dice, bueno, el Señor me ha hablado y el Señor me ha dicho que necesito ir hasta allá, hasta Roma. Y dice, y más sin embargo, también aquí vemos, bueno, como decía, la gracia de Dios, porque en el versículo 24 dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hermano, ¿a quién le concedían? ¿Quién era la máxima autoridad que iba en el barco? Pero si lo vemos humanamente, ¿quién sería? Iba el que llevaba a cargo todos sus soldados, que era la autoridad, ¿verdad? El centurión que llevaba todos los soldados con él. Y también otra autoridad que iba en el barco era el capitán del barco, ¿verdad? Ahora, pero el Dios le dio al capitán del barco a los tripulantes. Estos que iban ahí fue porque Dios quería dárselos al capitán, donde quería dárselos a Pablo. ¿Qué dice el versículo? ¿A quién se los dio? A Pablo. Me imagino que Pablo estaba orando por esa gente. En medio de la tempestad, me imagino que Pablo estaba intercediendo por el Señor, saca libre a esta gente, ¿no? Que no vayan que si naufragamos no vayan a morir. Y el Señor a lo mejor contestó esa oración de Pablo y él dice, bueno, dice en este versículo, yo te doy o te he concedido todos los que navegan contigo. Pero cuando dice la palabra dar aquí, utiliza, ¿cuál palabra creen ustedes que usa en el griego? La palabra misma que cuando leemos en Efesios capítulo 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos. La palabra gracia, cuando dice que te doy aquí, la don, esa palabra don, o sea, ese don, porque es don de Dios. Ahora entonces, esa palabra charis, es aplicada en este versículo. Ahora, por eso digo, la gracia de Dios estaba actuando ahí. Y ahora el hombre de Dios estaba tomando el liderazgo y ahora empieza a dar instrucciones. Y Dios dice, te los he dado a ti, Pablo. Ahora, Pablo tenía que también ahora instruir a esa gente. Ahora entonces, vemos allí, y dice el versículo 25, por tanto, oh varones, el versículo
versículo 28, ¿verdad? Versículo 27, venida la... No, versículo 26 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se ve. Ha dicho, ¿era un hombre de fe, Pablo? Sí, yo confío que así como Dios lo ha dicho, así va a ser. Pero en la vida de los creyentes pasa así, hermano. Confiamos verdaderamente de esa manera. Cuando el Señor nos está hablando, decimos, yo confío que así como el Señor ha dicho, así es. No, muchas veces no es así. Muchas veces nosotros intentamos hacer lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Y yo he tenido como experiencia, como pastor, muchas veces dar consejos. Cuando me piden consejos, doy consejos, pero en la práctica no lo aplican, ¿verdad? No lo han aplicado. Y ha pasado que después vienen las dificultades grandes. Y después hay que hacer, ¿verdad? Hay que ver cómo se hace para poder resolver situaciones más difíciles, ¿verdad? Entonces, vemos que si el consejo de un pastor, ¿de dónde proviene? ¿Viene del hombre o viene de Dios? El pastor va a usar la Biblia para dar el consejo. No es solamente la experiencia y nada más, solo va a usar los versículos de la Biblia para dar el consejo. A veces, entonces, cuando uno como pastor da el consejo, espera que la gente aplique la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, bueno, la palabra de Dios me habla, entonces necesito aplicar. Entonces, vemos, hermanos, que Pablo dice, si el Señor lo ha dicho, así va a ser. No hay que poder cambiar ninguna de las cosas que Dios ha dicho. Ahora entonces, y bueno, en las promesas que tiene Dios para los creyentes, hermanos, debemos de confiar plenamente y seguro que así es, ¿verdad? Pablo dice, bueno, que el Señor, en las manos del Señor, estamos seguros. En Romanos capítulo 8 dice, bueno, si Dios es con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Y estoy seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ¿verdad? Ni también ni ángeles, ni principados, ni nada de lo que hay podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora entonces, esa es una seguridad, ¿verdad? Y allí en Romanos capítulo 8 Pablo utiliza la palabra estoy seguro, ¿verdad? Estoy seguro. También, entonces vemos aquí que él dice en el versículo 25, bueno, dice, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. No debemos de dudar de Dios, hermano. Lo que Dios ha dicho, debemos de creerlo a plenitud, porque lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Se va a cumplir. Hay un muchacho allí en la escuela que es muy estudioso de la Biblia y me da gusto a mí platicar con él, porque sabe que es de las asambleas de Dios, ¿verdad? Pero es un muchacho que está más centrado que cualquier pastor. Y él ha estudiado tanto las profecías que todo se lo ha memorizado. Y me dice, hermano, me dice, ¿y usted qué dice? ¿Cree que vamos a pasar la tribulación aquí nosotros en la iglesia? No, le digo, yo así lo creo también. Yo así lo creo también. Porque la palabra de Dios dice que no nos dejará estar en la ira de Dios. Y en Apocalipsis dice que nos va a sacar de la hora de la prueba. Y me da
seguros en Cristo, hermano. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Un joven de 17 años, pero con una seguridad tremenda. Más que cualquier creyente de las iglesias que a lo mejor tienen años de estar ahí, pero él está bien centrado, sabe hacer distinciones bíblicas. Y le digo yo, ¿a dónde has aprendido? Yo solito, solamente con un libro que compré de las profecías, ahí he aprendido eso, pero a lo mejor el libro que tiene es un libro correcto, ¿verdad? Donde le han enseñado la sana doctrina. Entonces, vemos que eso de confiar plenamente y estar seguro en lo que Dios ha dicho, eso es lo mejor. Y debemos de confiar. Bueno, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, y si vivimos somos del Señor, y si morimos, ¿de quién somos? Del Señor. Esa es una seguridad también, ¿verdad? Si morimos, somos del Señor, y si vivimos, somos del Señor. Porque algunos piensan, bueno, si persevero aquí, mientras estoy vivo, soy del Señor. Pero al morir, ¿qué piensan algunos? No estoy seguro, no estoy seguro. Me dio tristeza asistir a la velación de un pastor, donde unos pastores lo levantaban, lo llevaban al cielo, y otros pastores lo mandaban al infierno. Y bueno, qué barbaridad. Decían unos pastores y se acercaban, le tocaban el ataúd. Y decía, si este varón perseveró hasta el último momento, está en la presencia del Señor. Si no, no. ¿Qué estaban diciendo, hermano? ¿Qué estaban diciendo? ¿Estaba seguro en el cielo el pastor? No. Hasta que me dieron oportunidad a mí, yo dije, este varón de Dios está en 100% seguro en el cielo. Y se lo voy a decir por qué, porque ¿cuál es el requisito para estar en el cielo? Simplemente haber confiado en Cristo Jesús. Si este era pastor, me imagino que no lo pusieron, no pusieron un inconverso como pastor, ¿verdad? Ahí. No, decía uno si era creyente. Entonces. Ahora, hermanos, es una gran confusión, ¿verdad? Ahora entonces, y cuando me bajé de ahí, di una explicación de algunos versículos de la Biblia, y me bajé y me fui a sentar. Estaba sentado a la par del presbítero, de todos los pastores que estaban ahí, y me dice, hermano, ¿está seguro de lo que dijo? 100% seguro, hermano. Yo me parece ridículo que estén subiendo todos los pastores, en lugar de hablar bien del hermano que murió, lo están mandando al infierno. Mejor no lo habían de hacer. Entonces, es ridículo, hermano, que estén allí unos halagando al muerto y otros, unos sacándolo del infierno y otros mandándolo al infierno. Ahora entonces, la seguridad de un creyente está en haber confiado en Cristo, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que Pablo estaba seguro en el Dios que él confiaba. Versículo 26, con todo es necesario que quedemos en alguna isla. Pablo dice, bueno, no vamos a llegar con este barco tan lejos, otra predicción de Pablo aquí, ¿verdad? Pero a lo mejor es necesario que nos quedemos en una isla aquí cerca. Estaba diciendo Pablo. Ahora entonces, versículo 27, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Ahora, hermanos, ¿cuántos días y cuántas noches habían pasado ahí estos hombres? 14 días y 14 noches. ¿No creen ustedes que en medio de una tempestad de 14 días y 14 noches, en medio de un mar
donde no se ve la luz del sol, ¿no creen ustedes que puede dar terror? Claro que sí. Ha habido marineros que se han perdido en el mar por alguna tormenta y los encuentran a los 8 días todos deshidratados, ¿verdad? Y pues los perdidos ahí, porque no han tenido agua ni han tenido comida. Y dice aquí que estos hombres sospecharon que había tierra cerca ya, que había donde poder quizás salvarse, ¿no?, de la tempestad. Y dice el versículo 28, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Bueno, aquí esto es un mecanismo de medida para ver la profundidad que tenía el mar y dónde podían encontrar tierra. Entonces ellos echaron esto, esta sonda era como un cordel donde estaba con medidas de cuántas brazas o brazadas, ¿verdad? Están hablando de, aquí le decimos nosotros brazadas, así, ¿verdad? Y bueno, estaba, y en la punta llevaba ese cordel llevaba lo que le ponen a las atarrayas, plomo en la punta para que pesara y pudiera llegar al fondo. Entonces dice que poco a poco iban navegando, el lugar iba más, es decir, que había menos profundidad. Y eso es lo que estaban haciendo ellos, buscando un lugar donde estuviera más cerca de la tierra. Y en el versículo 29 dice, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Ahora echaron anclas. Anclas es un instrumento que utilizan los barcos para mantenerlo que no se mueva, ¿verdad? Está amarrado con cadenas y pesa tanto que lo tiran a la tierra de lo profundo y ahí queda amarrado para que no se mueva el barco. Casi por lo general no es en la parte delantera que echan las anclas, sino que en la parte trasera. Y aquí usaron la parte delantera, ¿verdad? Porque dice la popa. La popa es la parte delantera de un barco, ¿verdad? Donde uno puede ir a la punta de delante, ¿verdad? Y poder divisar todo lo que está por enfrente ahí, ¿verdad? Ahora entonces, y dice en el versículo 29 dice que ansiaba que le hiciese de día. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque ya tenían mucho tiempo de estar en el mar, soportando la tempestad, el agua, la lluvia y todo eso. Estaban cansados. Ahora, entonces vemos el versículo 30. Entonces, los marineros procuraron huir de la nave. ¿Qué estaban queriendo hacer ellos? Huir de la nave. ¿Y cómo podían huir de la nave? Bueno, y echaron el esquife, o sea, un bote pequeño, ¿verdad? O salvavidas, le llaman algunos, ¿verdad? Al mar. Aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Es decir, resulta que ellos estaban fingiendo, lo que querían era darse la huida. Ahora entonces, porque ya no querían permanecer en el barco. Pero, dice el versículo 31, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Ahora, hermanos, entonces, ¿quién estaba orientando a quién ahora? Ahora Pablo le dice al centurión, si deja así de estos que van para allá, ustedes no van a poder salvar. Y
Ahora entonces, en el versículo 32, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos los que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna, sin comer nada. Y en el versículo siguiente dice: por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ahora, hermano, ¿por qué Pablo estaba animando a la gente a comer? Habían pasado 14 días sin comer. Ya con 14 días de comer, ya se miran chispas verdes, hermanos. ¿Verdad? La gente con solo agacharse y levantarse se marea, porque está completamente débil. Ahora imagínense estando sin comer. Pablo tenía 14 días sin comer con sus compañeros, pero los otros tenían 14 días sin comer. ¿Eran creyentes los otros? No. Pero a lo mejor no comían por el problema que estaban enfrentando, no había tiempo de comer. Los cocineros no podían hacer